¿Por qué España lo hizo tan mal frente a Cabo Verde? Estoy seguro de que todos hemos estado dándole vueltas al partido tan malo que vimos ayer de la selección. Y la verdad que después de haber vuelto a ver el partido y después de haberlo analizado y haber visto cosas, detalles que me hacen ver que ayer el partido no solamente fue malo, que hubo un mal planteamiento desde el inicio por parte del seleccionador y por supuesto una mala toma de decisiones después de cara a los cambios y sobre todo a los momentos de partido. Cambios tardíos, por supuesto, pero al mismo tiempo mala toma de decisiones, sobre todo en ciertos momentos y circunstancias sobre el campo, en modificaciones que podíamos haber hecho con los jugadores que ya teníamos. Pero todo esto lo quiero mostrar con cortes, con vídeos, para que veáis lo que os quiero decir y sobre todo el mal posicionamiento que tuvo España, cómo no supimos ocupar bien los espacios y cómo no fuimos capaces de encontrar esos pases que de verdad tenían que haber llegado. Esto lo intentaré hacer durante todo el Mundial para que veáis de una manera mucho más clara, mucho más detenida. Y para ello cuento con la colaboración de Tacticlip, que es el programa que está dándome esta herramienta y con la cual puedo analizaros esto y que os lo voy a mostrar ahora mismo. Fijaros, ya lo tengo por aquí. Mirad. Bien, esto ahora mismo lo voy a poner aquí que sea más grande. Esto es uno de los primeros cortes. Os quiero mostrar, lo quiero poner en grande. Lo vais a ver aquí ahora. ¿Vale? Ahora lo vais a ver mucho mejor. Bien, este es el primer corte que me parece bastante llamativo, ¿vale? Es una jugada, minuto 14 de partido, como podéis ver ahí, y quiero que os fijáis en las diferentes fases, momentos del juego, lo tengo marcado además y editado. Vemos en este simple pase que tenemos aquí ya que viene para recibir Ferran Torres de Marcos Llorente, fijaros en el posicionamiento que tiene España, fijaros en cómo está colocado Cabo Verde y cómo no somos capaces de encontrar un carril interior que es tan importante cuando juegas contra un equipo replegado. Fijaros que este espacio nadie lo aprovecha, o lo pongo aquí. ¿Quién ocupa este espacio realmente? ¿Por qué este espacio no está ocupado? ¿Quién debería de ser el jugador que ocupe este espacio? Realmente, teniendo los tres mediocentros que están en esta zona, aquí tenemos al delantero y aquí tenemos al extremo contrario, falso extremo contrario, que en este caso es Gavi, aquí debería de estar ocupado ya fuera por el delantero, que en este caso no sería la mejor opción, ya que está fijando posición entre centrales, y aquí debería haber sido uno de los dos interiores. En este caso, Rodri está más cerca de la posición, aquí está metido Fabián Ruiz, y este es uno de los problemas. Fabián Ruiz estuvo intercambiando posiciones continuamente en la base, y eso es un error. Contra un rival así, lo primero es ocupar estos espacios y poder trabajar aquí, sobre todo, para acabar atrayendo jugadores y haciendo que la amplitud sea mucho más favorable. Fijaros dónde está Marco Cucurella. Vamos a seguir con el vídeo. Fijaros que una vez más os lo vuelvo a parar y vais a ver ahora el movimiento de los tres mediocentros de España en vídeo, ¿vale? Os lo voy a dejar corrido para que lo veáis. Pero fijaros, Marco Cucurella, esto es lo que quiero que veáis. Este es el movimiento que debería de dar en amplitud, en este caso el lateral izquierdo de España. Marco Cucurella, que fue de los mejores del partido ayer, pero que no supo leer esas internadas, ¿vale? Bien, fijaros cómo continúa. Vemos aquí automáticamente cómo se sitúa y cuál es el recorrido, en este caso del falso extremo, como es Gavi, cómo ocupa este espacio interior y cómo ayuda a generar este movimiento de cerrar de la línea defensiva. Fijaros que los 4 más 5 están situados ahora mismo aquí. Y este es el espacio a encontrar. Esta es la flecha que os marcaba antes. ¿Por qué nadie llega a ocupar este espacio? ¿Por qué Marco Cucurella no está aquí? ¿Por qué ese debería de ser el espacio real? Fijaros cómo, en este caso, Marcos Llorente ha conseguido doblar, como Ferran Torres está en esta situación ocupando bien el espacio interior, pero fijaros cómo en el lado contrario, en la amplitud, no está, por ejemplo, Marco Cucurella. Y esto, una circulación de balón para poder hacerlo rápido y que mi compañero, mi mediocentro, pueda dármelo, yo tengo que estar bien situado. Fijaros que están 4, 5, 9 y 1, 10. No hay más jugadores por aquí. Es decir, ¿qué te impide estar ocupando esta posición? Bien, dejo pasar el vídeo. Fijaros que aquí os marco este espacio una vez más, lo acabo de explicar. Esta es la posición del otro lateral. Fijaros que también muy cerrado, una vez esto ocurre tienes que volver. Y fijaros ahora cómo acaba la jugada. Acaba recuperando tras pérdida España, lo tiene Pedri y fijaros dónde está Marco Cucurella. ¿Qué necesidad tiene Marco Cucurella de estar aquí atrás? Cuando realmente, incluso habiendo una pérdida, tienes a tus dos centrales todavía haciendo el trabajo defensivo. Él es el que tiene que estar aquí. Él es el que tiene que arriesgar. Estamos hablando de un rival replegado de 10 jugadores por detrás del balón. Y esto es importante que lo entendáis. Esto es el primer error que creo que tiene la selección. Es que los laterales
o el que está en este caso dando esta amplitud, tiene que ser mucho más agresivo para poder hacer daño frente a un rival en juego o ataque que está en bloque bajo y que nosotros estamos bien posicionados para poder atacar. ¿Vale? Fijaros la acumulación de los mediocentros, se los he dejado marcados aquí. Fijaros que están muy cerca, 7,9 metros, 3,6 metros. Es decir, no hay espacio para mover el balón, para intentar mover, doblar. Fijaros cómo baja aquí Marco Llorente. Fijaros la acumulación de jugadores. Es un despropósito completo esta acción. Yo, personalmente, las acciones que os tengo aquí marcadas y tal, es sobre todo para que entendáis bien lo que yo os quiero transmitir. Esta es otra jugada. Esto es un remate, es el remate de la jugada, el remate de Ferran. Bien, empezamos. Fijaos lo primero en el posicionamiento. 1, 2, 3, 4, 5 jugadores con los dos laterales arriba. En este caso, tenemos a Ferran por dentro, tenemos a Oyarzabal y tenemos a Gavi. Fijaos que han cambiado posición. Esto no es negativo. Lo que es negativo es este espacio que tienes para poder jugar. Esto es lo que no es positivo. Volvemos a tener a los 3 mediocentros en esta situación. Fijaros que esto es un despropósito total. Vamos con ello. Le doy al play. Aquí os marco y os remarco perfectamente cómo están situados los laterales. Vemos de nuevo el movimiento. Vemos lo que es que aquí no hay opción de jugar. Es decir, es imposible, es inviable. Rodri no tiene capacidad de jugar por aquí, no hay manera. Y la única opción es meter una base súper precisa a la espalda. Aquí, por ejemplo, Cucurella sí que es capaz de leerlo y encuentra muy bien ese espacio. Fijaros que aquí pone el balón. Fijaros que ahora mismo vamos a encontrar cómo el remate va a ir hacia atrás, que esta es la mejor jugada para mí del partido, la mejor leída en este aspecto. Fijaos cómo llega hasta ahí y cómo es capaz de rematar Ferran Torres, que da al travesaño y que no es capaz de hacer gol. Pero esta, sin ninguna duda, amigos, esta es la mejor jugada de España en todo el partido. La lectura de Rodri en ese pase por encima, en ese movimiento de llegada, como habéis visto, de Cucurella, y cómo luego, por supuesto, esa dejada atrás. Vamos a ver otra ocasión más que os tengo aquí preparada. Vamos a ver, un momentito, que os lo voy a poner. Esta es. Bien, vuelvo a poner en grande para que lo veáis. Esto es un momento de presión, ¿vale? No todo fue malo, y esto es un buen momento de presión. Nos fijamos primero en los emparejamientos, cómo estamos situados. Bien, de esta manera, lo que tenemos que entender es que aquí España, cuando llega el balón a la zona lateral, realiza esa activación de la presión y cómo automáticamente vienen a cerrar el espacio. Pero os digo una cosa, esto con jugadores más habilidosos hubiéramos tenido un problema, pero no es así y vamos a ir sobre la jugada. Fijaros cómo estamos situados, que bien cerramos lo que es la zona de balón. Fijaros que aquí ya está llegando Oyarzabal para cerrar, por lo tanto la situación ahora mismo es positiva. A mí esto es lo que más me llama la atención. Es verdad que aquí Ferran está bien situado entre dos aguas, está situado en una zona donde le puede permitir, en el peor de los casos, ir a cerrar para acá, pero yo creo que en este caso hay que priorizar. El caso es que Ferran estuviera un poquito más cerrado, porque es de banda a banda, es muy complicado teniendo un jugador en la presión. Pero bueno, seguimos con ello. Aquí os marco sobre todo la zona de presión con los jugadores de España y cómo avanza la jugada. Fijaros que aquí automáticamente con el robo tenemos marcados a los jugadores que hay de España para poder atacar en esta transición de defensa-ataque. Tenemos hasta 5 jugadores y vamos a ver cómo se resuelve la jugada. Vemos que el pase llega a Oyarzabal. Esta es la zona a la que debería de haber ido el balón. Fijaros que aquí el error de este central de venir a tapar este espacio cuando tiene aquí a su compañero. Deja en la espalda libre totalmente a Ferran. No llega a su lateral porque estaba muy lejos y lo que acaba siendo una jugada desperdiciada, en este caso por Mikel Oyarzabal. Creo que la tarea de presión de España ayer no fue mala, pero sí que es verdad que a la hora de la toma de decisiones estuvimos horribles y lo hicimos bastante mal. Vamos con otra jugada más. Ahora ya está Lamine sobre el campo, ¿vale? Fijaos que está aquí. Y ahora lo que quiero que veáis es la manera de moverse de Marcos Llorente en este caso. Para mí es de una pasividad máxima. O sea, cuando tú tienes un jugador como Lamine, que sabes que va a traer a tantos jugadores, no puedes tener esa pasividad. Bien, vamos a poner el corte. Aquí recibe el balón, evidentemente, Lamine. Fijaros que ya os estoy marcando automáticamente a Marcos Llorente. Fijaros, Lamine va a venir para hacer el movimiento de arrastre y él es el que tiene que estar atento. En este caso, en la ocupación de espacios, como comentaba del primer corte, sí está bien trabajada por el lateral. Fijaros cómo hay una acumulación buena de jugadores aquí en el área e incluso para mí, en mi opinión, me faltaría un poquito más que este jugador viniera un poquito más a esta zona. ¿Para qué? Para cerrar el espacio. Porque una vez más, Cabo Verde tiene a todos los jugadores detrás del balón y tenemos a los centrales muy libres. Vamos con la jugada.
Lamine que hace el regate. Fijaros que esto es lo que os marco, a las zonas a trabajar o a tapar. Fijaros en lo que tarda en Marcos Llorente en llegar a ese balón y luego, por supuesto, a donde debería de ir el pase, que os lo voy a poner ahora. Esta sería la zona a la que debería de ir, pero el pase es erróneo, va hacia adentro. Y este vídeo os lo voy a poner una vez más desde el momento en el que Lamine Yamal recibe el balón. Fijaros que aquí es la acción de 1 contra 1, donde sale, ya genera el espacio, automáticamente Marcos Llorente, fijaros que va parado, tarda ahí como habéis visto, y luego no toma la decisión correcta porque tarda tanto que se le va cerrando el espacio y ya no llega a tiempo para poder ponerle pases a Lamine, que hubiera sido lo lógico y lo normal, y él cuando llega a la línea de fondo haber acabado poniendo atrás, que es donde más daño se puede hacer en estos bloques bajos. Vamos con otra acción más. Os quiero poner primero el remate de Oyarzabal. A mí la jugada es otra de las jugadas que más me gustan, ¿vale? Vamos a ello. Bien, balón que recibe Lamine. Fijaros el posicionamiento ya con Dani Olmo sobre el campo. Fijaros cómo tenemos esta incursión, cómo tenemos este posicionamiento ya con Nico Williams, pues evidentemente Cucurella bastante más atrás. Y vemos aquí a Pedri, que ya está mucho más atrasado, que durante la segunda mitad estuvo más cerca de la base, ¿no? Bien, recibe ahí Lamine y fijaros el pase clásico de Lamine de Trivela buscando el espacio. ¿Qué pasa? ¿Qué me hace entender a mí esto? Un jugador como Dani Olmo en el partido de ayer hubiera hecho mucha falta. Porque sí, Dani Olmo sí que lee estos balones, por ejemplo, en el caso de Lamine. Sí que hubiera leído un pase de Rodri filtrado, un pase de Pedri filtrado. A mí, por ejemplo, ayer me faltó un Dani Olmo que ocupa posiciones más adelantadas, si hubiera trabajado más y hubiera ayudado mucho más a Mikel Oyarzabal. Para mí, Fabián Ruiz ayer no era la pieza necesaria. No digo que sea mal jugador, pero no era la pieza que necesitábamos. Dani Olmo, sin embargo, a mí me parece que sí. Fijaos en la jugada, cómo ataca ese espacio. El control es espectacular, también os lo digo. Es una maravilla. Fijaros cómo se acaba girando y cómo además lee perfectamente a dónde tiene que dar el pase. Es una lectura de juego muy buena de Dani Olmo. La verdad que con la selección Dani Olmo tiene una lectura bastante buena de partido por norma general. Pero fijaros cómo teníamos espacio de sobra para haber podido trabajar estas acciones. Fijaros que lo marco aquí y en estos momentos donde Lamine llama tanto a las marcas y es capaz de arrastrar a 2 jugadores, aquí Cabo Verde se enfrenta en un 3-3. Fijaros en cómo solamente teníamos que buscar trabajar ahí el espacio, sobre todo cuando conseguíamos que la selección de Cabo Verde estuviera más adelantada. Vamos con el último corte, que lo tengo aquí, que es el de Cucurella. Vamos a ver, aquí lo tenemos, lo voy a poner en grande para poder verlo. Bien, lo primero es ver el posicionamiento. Fijaros una vez más, 1, 2, 3, 4, 5 jugadores. En este caso la amplitud por la izquierda la daba Marco Cucurella, por la derecha daba Lamine Yamal. Y como Marcos Llorente una vez más se queda descolgado. ¿Qué hace Marcos Llorente en esta posición si no hay ningún jugador? No hay nadie. Tú tienes que estar aquí ocupando, cerrando este espacio, o tienes que estar desdoblando aquí para Lamine, para que haya no sé, un poco de dudas, ¿no? Con la marca que tenga Lamine. Vamos a verlo. Aquí os marco el espacio a trabajar. ¿Vale? Fijaros que llega precisamente a Marcos Llorente en posiciones más atrasadas, que es lo que os digo, si es que aquí podría estar perfectamente Cuba. Sí, no necesariamente tenemos que tener a Marcos Llorente. Fijaros en lo que hace el jugador de Cabo Verde. Vamos a fijarnos a ver qué hace. Automáticamente recula. ¿Por qué? Porque Marcos Llorente no es el jugador de peligro. El jugador de peligro es Lamine Yamal. Si Marcos Llorente se hubiera situado aquí, automáticamente la duda hubiera aparecido. Pero si te quedas aquí, pues evidentemente no hay opción a generar duda. El balón viene girado y en este caso el jugador tiene que tomar la decisión rápida, o bien en amplitud o bien y se cierra. En este caso le da tiempo a corregir y a volver a ocupar su espacio con Lamine Yamal. Vemos que ya está aquí otra vez sobre la marca. Esto es lo que yo os quería mostrar antes, que aquí el pase o el movimiento debería haber sido de desdoblamiento o de haber estado ocupando en esta zona central. Fijaros que este triángulo se forma porque vienen en la marca de Lamine Yamal para aprovecharlo. Otra de las opciones es que uno de los 2 mediocentros, aquí por ejemplo porque el que está en esta posición puede venir a ocupar este espacio en carril interior, pero es que otra vez más el carril interior queda totalmente libre y no trabajado. Por lo tanto, ¿en qué acaba? En un centro, una vez más, de Lamine Yamal con un balón aéreo que acabamos peinando hacia atrás, prolongando y que acaba con un remate en falso, donde no hay nada de peligro, en este caso de Marc Cucurella. A mí personalmente es que todos estos clips me parecen una barbaridad. Me parece una barbaridad, lo cual
a mí me hace pensar que el planteamiento no era bueno. Lo primero, si tú tienes una selección como Cabo Verde enfrente, que sabes que se va a replegar, tú tienes que buscar las acciones de uno contra uno, pues si el partido se te enroca. Es decir, tu primera alternativa no es meter a Gavi de extremo izquierdo. Para empezar, Gavi es un jugador de base. Es decir, está situado más en el inicio de la jugada. ¿Que te puede trabajar arriba? Por supuesto. Pero no me lo coloques como falso extremo, porque no tiene ningún sentido. En este caso, si tú colocas a Gavi de falso extremo, estás perdiendo posibilidad de jugar con un jugador más habilidoso a nivel de 1 contra 1 por fuera, que yo entiendo que tú lo que quieres es tener más balón, pero tampoco lo entiendo, porque en este caso, lo que yo hubiera hecho, por ejemplo, es a lo mejor metido a Zubimendi, visto lo visto del partido de ayer de Rodri, no hubiera pasado nada si hubiera sido la base de Pedri y Zubimendi ayer. Lo de Fabián lo puedo entender, pero sinceramente creo que Dani Olmo en este sentido hace mucho más efecto en este juego con un bloque cerrado que, por ejemplo, Fabián Ruiz. A mí me gusta más. Esto ya son gustos, ¿no? Pero lo que no entiendo es cómo, por ejemplo, de extremo izquierda, con esta función, no metes en acciones de uno contra uno un jugador como, por ejemplo, Víctor Muñoz. Un jugador que sí va a traer, como por ejemplo Lamine, que sí va a tener ese tipo de acciones y que te va a permitir no solamente ir por dentro, sino que si recibe, tiene acciones para poder finalizar. Sí que tiene ese desparpajo para poder acabar jugando. Yo entiendo que es muy difícil colocar un jugador tan joven de inicio, a lo mejor, que puede pesar, pero es que lo que no puedes hacer lo que pasó ayer. No tuvimos capacidad de finalizar desde fuera, no tuvimos capacidad de desborde hasta que salió Lamine Yamal. Por lo tanto, es un juego totalmente horizontal. Se habla de un juego de pases horizontales de España que no avanzamos, pero la realidad, aparte de que fue eso, es un juego lento, con poca ocupación de espacios bien en los carriles interiores, como os acabo de mostrar en los vídeos, donde estamos muy acumulados y donde los tres mediocentros formaban ese pequeño arco entre ellos, que estaban muy cerca, apenas en 6-8 metros de distancia entre uno y otro, como muchísimo. Y eso es un error, eso no puede ser. Así no aprovechamos los espacios. Estamos muy atascados y muy embotellados y no éramos capaces de llegar ahí. La segunda parte del mandamiento es, si yo pretendo hacer esas acciones con Marco Curella, que vaya por la zona lateral para hacer esos doblamientos y atacar el espacio, que puede ser una manera de hacer el planteamiento, lo que tienes que intentar trabajar mejor entonces es la amplitud de todo el equipo bien situado y bien colocado, para que pueda circular el balón de una manera mucho más rápida y aprovechar esos espacios. 3. A Marco Curella le tienes que decir que tiene que estar picando al espacio de manera continuada. Si no, no va a haber duda o riesgo en ese lateral o ese medio que tiene que venir a hacer las ayudas. Por lo tanto, estamos perdiendo también un lateral o un jugador de banda. Es decir, estamos perdiendo un falso extremo y un lateral que ocupe esa amplitud. Lo que realmente Curella, que fue el que más acciones participativas de cara a generar ese peligro tuvo, fueron 3 acciones en todo el partido. Reales de peligro. Reales, 3, en un partido contra Cabo Verde. No puede ser. No puede ser que Lamine Yamal salga y tenga más acciones de peligro que un jugador que juega 90 minutos. Me da igual cómo se llame. Entonces, esto es otro de los puntos a tener en cuenta. Otro punto, por ejemplo, en contra, en este caso, de lo que fue la actuación de Luis de la Fuente, es cuando llega el minuto 45 y tú tienes el partido así de enrocado, tú tienes que hacer cambios. Yo lo siento mucho. No me vale en el minuto 65 hacer el primer cambio con Lamine Yamal. Lamine Yamal, Mikel Merino, en la otra banda Nico Williams, 3 jugadores que salen de lesión, y en vez de probar a meter extremos en ese momento, lo que haces es meter a un jugador como es, no metes a ningún jugador en el descanso y esperas al 65 para hacer cambios contra Cabo Verde. Yo entiendo que a Cabo Verde le tienes que ganar, estamos obligados. Si eres una selección favorita, estás obligado a ganar. Por lo tanto, sinceramente, no me vale en ese sentido para nada la no actuación o el no ser tan... hay que participar como entrenador, tienes que interpretar bien y tienes que actuar rápido. Estás en un mundial y un partido, por ejemplo, si la selección hubiera jugado contra una selección con un buen delantero, no 2, con 1, igual hubiéramos tenido algún problema en esas contras que teníamos. La realidad es que no fue así y nos libramos, pero fue bastante, en ese sentido, fue muy lento los cambios ayer. Y para acabar con el tema del planteamiento, sobre todo de partido y la no intervención en este sentido de manera positiva de la Fuente, yo creo que cuando planteas este partido tienes que buscar acciones donde los jugadores puedan finalizar. Si sabes que vas a tener un gran dominio de la posesión, porque tuvimos mucho balón, tienes que tener jugadores para hacer ese trabajo. A mí me faltó un Dani Olmo, me falta un Víctor Muñoz, de lo que acabo de decir, un Jeremy Pino, o sea, necesitas otra cosa. Yo, por ejemplo, ayer, con el partido de Mikel Oyarzabal que no bajaba a recibir, hubiera cambiado, hubiera metido a Ferran del 9. Sinceramente, yo lo hubiera cambiado. ¿Por qué? Porque creo que Ferran sí estuvo más activo.
quizás no acertado, pero más activo. Nos hubiera dado quizá un poquito más, creo. De hecho, la única ocasión de partido buena que tenemos es la de Ferran y la segunda, el disparo de Arzabal, que acaba despejando el defensor. Le hubiera caído a la derecha, en este caso, a Ferran Torres y hubiera podido rematar de una manera quizá más cómoda, sabiendo que además lee muy bien y mucho mejor lo que es la situación de área o de partido, en este sentido, por su perfil derecho, me refiero. Entonces, en ese aspecto, yo eché en falta esa toma de decisión de Luis de la Fuente de haber metido a jugadores con más calidad de uno contra uno, con más desborde y no tanto a lo mejor de mantenimiento, porque la realidad es que el partido ayer fue dominado por España a nivel de balón, a nivel de posesión, a nivel de acciones o de ocasiones, pero yo creo que el planteamiento de Cabo Verde superó con creces el de España. Que sí, que a mí no me gusta ese planteamiento, que sí, que a mí no me gusta ver a mi equipo estar defendido y encerrado de atrás, pero la realidad es que es un planteamiento válido y ayer te sacan un punto con un planteamiento muy básico, donde tú no eres capaz de romperlo, ni tan siquiera en acciones a balón parado. Por lo tanto, sigue siendo un error. Ayer el partido, en este sentido, el que más cómodo estuvo en ese aspecto, porque su planteamiento no se vio para nada, pero para nada, atacado, fue Cabo Verde. Es la conclusión que yo puedo daros a día de hoy. Así que nada, he hecho un vídeo un poquito más largo, intentaré hacer esto durante todo el Mundial, quiero que veáis todos estos cortes, intentaré sacar más para que sea más interesante y sobre todo poder analizar con vosotros, porque me parece que hay mucha tela que cortar con España y sobre todo que esperemos que ganemos este domingo, porque si no se va a poner la cosa bastante turbia. Y tuvimos la suerte de que empató Uruguay frente a Arabia Saudí y eso nos da bastante aire en ese sentido. Pero es lo que hay, amigos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dadle like, suscribíos, por favor, que me ayudáis un montón, que es verdad que el canal está creciendo mucho, pero hay que seguir creciendo, hay que seguir haciéndolo mejor y así me dais más motivos para hacerlo. Nos vemos en el siguiente vídeo.